Vamos con el análisis. Siempre, como digo, este tipo de casos nos tienen que servir para reflexionar, especialmente en el talón de Aquiles, lo repito y no me canso, de la responsabilidad civil, que es la suma asegurada. Y reiterando también que el código es uno solo, que no tiene una indemnización para autos y una diferente para otro tipo de daños y perjuicios. Si a esta persona le hubiese ocurrido lo mismo porque se le cayó un pedazo de un balcón en la cabeza o algo por el estilo, se supone que la indemnización debiera haber sido la misma. Vamos al caso, ¿no? Porque obviamente en responsabilidad civil cada caso es una novela. Esto de la indemnización va a depender de qué pasó, cuáles fueron las consecuencias, los familiares que reclaman porque esta persona falleció, cuántos son. Ya les anticipo, si este señor hubiera tenido un hijo más, no alcanza la suma asegurada para pagar la indemnización. Por eso fíjense las circunstancias tan particulares de cada caso. Bien, causa Aymar, un motociclista que muere en un accidente de tránsito. Esto sí fue en mayo del 2016, justo está por cumplirse 9 años. De los hechos más comunes que uno ve en las sentencias cada semana, cuando uno analiza los 80 fallos de la justicia nacional en lo civil, no entro a los de la provincia o de las provincias, pero provincia de Buenos Aires, obviamente por vehículos y por población, es la de mayor cantidad de fallos. Pero lo que es la justicia nacional, les diría sin temor a equivocarme que la mitad de esos 80 casos, el 40% de piso, son accidentes vehículo con moto, es lo más común. Y en este caso es un motociclista muy joven, 26 años, chocado de atrás por un vehículo que estuvo un tiempo prolongado en un estado casi vegetativo, lamentable, y esto obviamente que también es algo que se mide, se valora en la sentencia. Estuvo casi 2 años internado y después termina falleciendo por infecciones. Una persona que tenía traqueotomía, que tenía distintas cosas conectadas, de esas que por lo general traen consecuencias al paciente. Bueno, 2 años fallece. Sostén de hogar, que conformaba con su concubina y 2 hijos, y además ayudaba económicamente a los padres, con lo cual tenemos reclamo de la concubina por derecho propio en representación de 2 hijos menores de edad, 1 año y 5 años, y los 2 padres. Arranco por el monto global para tener un primer impacto, ¿no?, de lo que fue el caso. Primera instancia, 34 millones. Cámara, 157 millones. Prácticamente se multiplica por 5. Y acá es donde digo a veces cómo estiran, cómo hacen un poco los números los jueces, porque como condenan con el valor actual como tope, no con el monto de suma asegurada al momento del siniestro, sino que toman el monto actual, 157 contra 160 millones. Caramba, qué coincidencia, dirían los Lelutier. Pero bueno, y fíjense acá algo que sí es de discutir. Anticipaba que vamos a tener una nota la semana que viene, abogado especialista, dueño de compañía, discutiendo estos criterios que toma la justicia, que a veces parece que hace una especie de beneficencia con bolsillo ajeno. Porque para el daño emergente toma un valor actual, utiliza la fórmula de Méndez, pero utiliza el salario mínimo vital y móvil. ¿De la fecha del siniestro? No, de ahora. Con eso lo mete en la fórmula, qué sé yo, llega a una cantidad de suma. Después determina una parte de daño psicológico. ¿Con qué? Con valores actuales de lo que es la hora de tratamiento del psicólogo, con el cual tienen que tratar ese tipo de afección. También valor de ahora. Y termina prácticamente más de la mitad de la condena es el daño moral a la concubina, a cada hijo, al padre, a la madre, que también es a valores actuales. El tema está que cuando van a la parte de interés, en primera instancia se había puesto tasa activa desde el momento del hecho, en el medio salió el fallo Barrientos de la Corte por unanimidad con 4 miembros, esto es de
creo que de noviembre o diciembre del año pasado, dijo: si me aplican el cálculo o la indemnización se fija a valor actual, la tienen que traer desde la fecha del hecho, pero al 8 anual, no con tasa activa u otra tasa. Bueno, a pesar de reconocer esto, los camaristas dicen: bueno, activa no, vamos a traerlo con tasa pasiva, que igual supera en mucho el 8% anual. O sea, esto está yendo en contra de lo que dice la Corte, y hoy los 3 miembros que quedaron de la Corte, que votaron en Barrientos, dijeron todos de unanimidad, insisto, esto del 8, con lo cual, digamos, este fallo sería apelable a la Corte por la cuestión de intereses, no de los montos. En los montos la Corte está en disidencia, en decir tanto o cuánto, pero en cuanto a la tasa, está el presidente Barrientos. Es más, no hace mucho la Corte recordó que si bien un fallo del máximo tribunal aplica a la causa en particular en la cual se están expidiendo, pero los conceptos son iguales, es decir, es lo que opino sobre estos temas. Por eso, semanalmente, en las causas que llegan a la Corte, y la Corte falla 300, 200 y pico de causas por semana, hay muchas que dicen remisión, remisión, remisión. Se remiten a lo que ya opinaron en otro precedente. Por eso es medio difícil de entender cómo está esta guerra, ¿no?, de jueces civiles contra la Corte. Lo concreto es que cuando usamos la tasa activa pasiva hasta la sentencia de primera instancia, y de ahí para acá además le aplican la activa, estos 157 millones y monedas llegan a 660 millones, que es lo que sale este caso. Todavía faltan las costas, va a rondar en total 900 millones de pesos. Como decía, si hubiera habido un hijo más a la cual le hubieran dado, como a los otros, 20 millones de daño moral, la suma asegurada no alcanza. Simplemente un recordatorio, como dije, este caso, con estas características, con esta cantidad de demandantes, de capital e intereses, 660 millones, ¿qué es lo que estamos nosotros como productores y como mercado poniendo en las sumas aseguradas de una comprensiva, de una integral o de otro tipo de compañía? Fíjense que estamos lejos. Esto, bueno, es un poco la última reflexión y por qué tomo este tipo de casos que siempre nos sirve a manera de instrucción y recordatorio, ¿sí? Así que ahí cerramos el análisis TDS de hoy y vamos con la última tanda.